Saludamos ahora a Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República. Doctor Echavarría, buenos días. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Bueno, pues este es un tema difícil de entender porque estamos ante un hecho inédito que no había sucedido en medio de las tensiones que son naturales entre el gobierno y la Junta del Banco de la República, pero en su criterio y desde su experiencia al haber estado en la cabeza del emisor, ¿qué opina frente al escenario en el cual se encuentra el banco? Hay muchos que aseguran que la Junta no podría seguir sesionando sin la presencia del ministro de Hacienda. Muchos no, en efecto, no puede seguir sesionando. Si el ministro de Hacienda no está en la Junta, no puede operar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no recuerdo, y nunca lo ha habido, ningún ministro que se haya retirado de la Junta. Muchos ministros se han molestado, muchos miembros de la Junta se molestan en las discusiones, obviamente, pero nunca se había retirado ningún ministro de la Junta. Lo tercero es que el banco está haciendo su tarea. Como decía el ministro Carrasquilla ahorita, el banco la tiene difícil. El banco lleva 6 años sin cumplir la meta. La inflación estuvo en 5% los últimos 12 meses sin bajar y va a subir. Va a subir a 6, 6.12, 6.20, muy lejos de la meta, por lo del salario mínimo, por la guerra de Irán, por la situación fiscal del gobierno. Al banco le toca hacer su tarea y posiblemente le toca subir otros 100 puntos. Sí, pues mire, también hay un asunto en línea con lo que le preguntaba Marcela, y es que pues con esto el gobierno saldría como ganador porque justamente frena esas alzas que todavía se podrían dar, como dejó entrever ayer el gerente del Banco de la República. Y hay un asunto puntual, se está especulando que la Procuraduría podría incluso entrar a sancionarlo. ¿Usted considera que ese sí puede ser el camino para que el ente de control tome acción frente a esta decisión tan radical del ministro de Hacienda? Pues lo mejor sería que el ministro se calmara y volviera a la Junta, ¿verdad? Pero si el ministro no vuelve a la Junta, por supuesto la Procuraduría puede sancionarlo. Espero que eso no pase. Espero que todo el mundo se calme, vuelva el ministro a la Junta y vote. Él tiene un voto dentro de 7. Hay unos miembros del gobierno y miembros que han nombrado otros gobiernos. La Junta está bien diseñada. Cada gobierno puede nombrar dos codirectores y retirar 2 codirectores. Y hay discusiones técnicas importantes. El Banco de la República tiene el mejor grupo técnico de América Latina. Un grupo excelente de economistas que proveen documentos de discusión a los miembros de la Junta, al gerente, al ministro. Pues yo creo que lo mejor sería que todo el mundo se calme y siga la discusión. Y repito, el banco está haciendo su tarea. No hay ningún impuesto más regresivo que la inflación. Y el banco tiene el mandato constitucional de mantener la inflación baja y estable, mirando siempre que la economía crezca al máximo, pero no con más inflación. El banco está haciendo su tarea, el ministro debe calmarse y volver a la Junta. Calmarse, volver a la Junta. Mire, yo quiero aprovechar que está usted aquí con nosotros para hablar de un tema que a veces se pierde por estar discutiendo quién está en el centro, quién no está en el centro, quién es de centro derecha, de centro izquierda, de derecha. Y aquí hay un tema de fondo. El próximo presidente de Colombia, usted me corrige, que es el que sabe, va a enfrentar un problemita fiscal complicado, ¿o no? Gigantesco, un enorme problema fiscal. Usted está en el equipo económico del candidato Sergio Fajardo. En una victoria de su candidato, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues Julio, lo primero que habría que llegar es a mirar gastos y impuestos, obviamente, que creció enormemente en el gasto en estos años. Segundo, el candidato Fajardo ha dicho, llegamos a hacer posiblemente una reforma tributaria. Ojalá no haya que hacerla, pero es muy difícil que no pase. El país necesita un ajuste de 3, 4 puntos del PIB, que es un ajuste enorme para que no siga creciendo la deuda, y hay que afectar impuestos y hay que afectar gasto. Eso no es popular, pero lo peor es dejar que esto continúe. Y el gobierno está raspando la olla. El gobierno está gastando a manos llenas para la campaña. El gasto gubernamental está creciendo el doble que la economía. De manera que la situación fiscal se está complicando cada día más. Por eso, además,
es que las tasas de interés, no las del Banco de la República, las tasas de interés de 10 años, que son las que realmente afectan la economía, pues son una de las más altas del mundo, por encima del 13%, y eso depende sobre todo del riesgo país. No la va a tener fácil el próximo gobierno que llegue. Yo quisiera preguntarle en términos muy fáciles de entender para quienes no somos lejos de ser economistas, lo que acaba de pasar con la tasa de empleo o desempleo. Muchos gremios y muchos expertos decían, este incremento del salario mínimo del 23.7%, esto se va a ver en los indicadores de empleo. Y resulta que acaba de salir el indicador y salió muy bien. ¿Cómo se explica eso? Pues lo que está creciendo fuertemente es el empleo informal y el empleo gubernamental. Esa es la explicación. Es decir, que por cuenta, entre otras, de lo que usted dijo en su anterior respuesta, de contratos y más contratos, naturalmente en época electoral, se están generando empleos. Se están generando empleos que no le sirven mucho al país para nada y que están enredando más la situación fiscal. Pero usted cree que si lo pone en la balanza, ¿se han perdido muchos empleos? Hay muchos empresarios que están esperando para invertir si un próximo gobierno serio llega al país, ¿verdad? En ese sentido sí se está perdiendo muchos empleos. Lo que ha habido es un crecimiento que no es sostenible, que tiene que ver mucho con remesas, con gasto gubernamental. Eso no es sostenible. Y la inversión está muy caída porque la gente está esperando, la gente está asustada con todas estas medidas que se están tomando. Mire, usted acaba de hablar de inversión. Hay mucha gente que cree en Colombia, que le apuesta a Colombia y que a pesar de todas las dificultades sigue trabajando con las preocupaciones que usted anota. Pero hay una reciente que me gustaría comentar con usted, un poco la seguridad jurídica de esa inversión en Colombia. Tratar de sacar a Colombia del mapa de los tribunales de arbitramiento, ¿qué implicaciones puede tener? Pues son muy graves, Julio, porque, por ejemplo, el caso de Reficar. Reficar se ganó en uno de esos grupos internacionales de discusión, de esos árbitros. Y un inversionista internacional invierte en los países cuando tiene reglas de juego claras. Ese mecanismo era el mejor mecanismo para garantizar a la gente que sería tratado pues justamente en organismos que están diseñados para ese propósito. A mí me parece muy mala decisión retirarse de ese tipo de organismos. Pues está muy claro cuál va a ser su papel y cuál va a ser su puesto en una eventual presidencia de Sergio Fajardo. Gracias por sus comentarios, doctor Juan José. Ha sido usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación.